¿Puedo vivir siendo resentida? ¿Cómo se cura un corazón resentido? ¿Qué es el perdón? Y el nombre del podcast de hoy, Perdono, pero no olvido. Yo quiero empezar, bueno, de lo más light quizás, hablando de no banalizar la palabra perdón. A mí me cae súper mal que perdón por cualquier tontera. Ay, estoy comiendo mucho, perdón. Ay, pasé por aquí, perdón. Ay, no sé cuánto, perdón por todo. Y se ríe porque aquí estábamos burlándonos antes porque nos dijo la Cale, ay, perdón que estoy comiendo tantas nueces. Entonces, es súper importante pensar en el valor y la importancia de la palabra perdón. Para mí es como decir te amo. Uno le dice te amo a cualquier persona que ve en la calle. Yo creo que el perdón es una palabra igual de poderosa. Igual de poderosa, exactamente igual. Y sin embargo, lo que tendríamos que estar haciendo en esos momentos que estábamos usando la palabra perdón equivocadamente es pedir disculpas. Ay, no, es qué una risa. cosa diferente. No, yo no puedo con disculpas, me suena como a doblaje de Cartoon Network de disculpas, Timothy, por comerme estas nueces. No sé, mira, de verdad que me has matado de la risa, pero realmente, como para hablar con propiedad, podemos hacer este ejercicio de decir discúlpame, como para hacerlo más suave. Ajá, o ¿verdad? sorry, Mira, más moderno. o podría ser así como Sí, bilingüe. sorry, ajá. Lo siento. Bilingüe. Está O está lo peor siento. todavía. Ya. Lo Usted- siento, Gaeta, discúlpame que he pasado por esta calle. No, pero es que te juro, es así de tontera, no es broma, así es la tontera Bueno. y así usamos una palabra tan importante. De hecho, entre uno de los consejos que se da a las mujeres para que puedan estar en igual condición con los varones en las empresas, habla muchísimo que como que las mujeres tienden a decir muy seguido la palabra lo siento, discúlpeme, y eso nos puede quitar autoridad. O sea que desde todo punto de vista hay que usar la palabra correcta y usar la palabra perdón cuando de verdad es mucho más profundo. No, y otra cosa, no sé si ustedes han visto un TikTok, yo soy súper fan de TikTok, que es un chavo que es como, interpreta como dos personas, es siempre él, pero interpreta personajes diferentes. Entonces es súper famoso por interpretar típico a dos hermanas en una fiesta de Navidad y dice, tú te quedaste con los terrenos de mi padre, y la otra le dice, pero yo lo cuidé hasta su muerte. Entonces, bueno, hay que ser un poco objetivos quizás y controlar la imaginación quizás. Y relativizar y que si el agravio es real o no. Sí. Eso es sumamente Yo creo que eso es muy importante. Primero, saber que todos estamos expuestos a resentir algo. Y es muy fácil que nos resintamos por cosas pequeñitas y tontas, como por ejemplo, me invitaron o no me invitaron, me llamaron o no me llamaron, me vieron o no me vieron, me saludaron o no me saludaron, cuando realmente hay cosas que no, la gente no las hace porque quiere ofenderme, sino que simplemente se le olvidó o me iba a llamar más tarde y se No te enfermó el constituye niño. un daño. No es un daño O real. realmente no ha habido realmente un daño. Por ejemplo, un médico puede amputarle un brazo engangrenado a su paciente. La persona cuando sale de la cirugía está enojada, frustrada y de verdad llena de dolor, tanto físico como espiritual, porque ha perdido un miembro de su cuerpo y todo lo que conlleva eso. Pero el doctor a ese paciente no le ha hecho un daño. Lo que ha hecho, al contrario, es salvarle la vida. Pero nosotros podemos percibir algo que no es daño o herida, y entonces ahí es donde viene el enredo de resentimiento por un lado y después caer en la grave situación en que tengamos que perdonar las cosas. Y no es que no duela, y me parece súper buena anécdota esta del brazo. Obviamente le va a doler, te han amputado un brazo, o sea, la herida arde, duele, pero es un acto voluntario querer perdonar y entender y poder evaluar cada situación. Pero en el caso de la amputación no hay un mal real. Y esto es lo que tendríamos que aprender a distinguir. Que da mucha Cuando paz me poder están distinguir. haciendo un mal real y cuando me lo estoy inventando yo por soberbia, por egocentrismo, por sentimentalismo, porque quiero ser el centro de la vida y realmente no soy el ombligo del mundo, ¿verdad? O como decían los abuelos, es que es un vidrio. Este niño no se le puede decir nada porque es un vidrio. Y al contrario, nosotros tenemos que tener la capacidad de educar a la gente de nuestra familia a tener fortaleza
a tener fortaleza, porque en la vida vienen hechos dramáticos y duros en los cuales vamos a necesitar toda la fuerza, templanza, humildad y todos los valores humanos necesarios para de verdad perdonar. Nosotros sabemos de un caso, y yo sé que ustedes también lo saben, de un firmante de la paz que él tuvo de parte del equipo contrario que firmaron este acuerdo de paz en El Salvador, que fue de verdad, le hizo un daño terrible a la familia. Y se tuvo que sentar con esta persona contraria a negociar la paz de un país donde la paz solo podía ser llevada a cabo por personas que estuvieran corazón magnánimo, que pensaran más allá de sus preocupaciones personales. Y esta persona, cuando le preguntaron cómo fue capaz de sentarse allí, entonces esta persona dijo, es que si yo no perdono, la verdad es que yo no iba a tener paz ni iba a tener felicidad. Y eso, desde el primer minuto que sucedió eso tan terrible, yo lo perdoné. Esto es interesantísimo, de que el resentimiento me envenena a mí mismo. Hace poco escuchamos al señor Francisco Ugarte, que decía... Escribió un libro, ¿verdad? Escribió un libro que se llama Del resentimiento al perdón, que lo recomendamos inmensamente. De verdad que es para que todo el ser humano es un paquín, pero hay que leerlo profundamente. Y entonces él decía, el resentimiento es un veneno que me tomo yo esperando que le haga daño al otro. Qué tremendo. O sea, realmente. Y así actuamos muchas veces. El único que se envenena resintiendo, enojándose, amargándose. Yo me acuerdo que yo les decía a mis hijos, te enojaste, 2 problemas vas a tener, enojarte y contentarte, les decía yo. O sea, no puede ser, o sea, no nos vamos y por eso está esta anécdota tan bonita que puede como servir de fondo para esta conversación que estamos teniendo, es la de que cuentan de un grupo de amigos que iban caminando en un bosque precioso y se encuentran con una culebra venenosa y pica a uno de los amigos y cae al suelo revolcándose, sabiendo que es una víbora que va en cuestión de minutos a quitarle la vida. Empezaron a platicar que si estaba el guardabosque, que si había que llamarlo, que si la ambulancia, que si qué color tenía la víbora. Empezaron a ver quién era el culpable y uno de los amigos se puso a ver la herida, le succionó el veneno y salvó la vida de que había sido picado por la serpiente. Eso es exactamente lo que nosotros hacemos cuando inmediatamente que objetivamente descubrimos que un familiar o la pareja, los hijos, nos han hecho un agravio real, verdadero, que me han dejado una herida tremenda, que yo inmediatamente tome la decisión libre en el corazón de perdonar completamente el hecho en que me han dado. Eso y no en ese perdonar está sacar el veneno, ¿verdad? Allí es donde se saca el veneno, esa para es que no nos intoxique. La metáfora, o sea, cuando perdonamos estamos sacando el veneno. Para que no se quede circulando por nuestro corazón. Y sin embargo, el dolor sigue estando. Y es que eso es a mí algo que puchica, para mí es súper difícil hablar de ese tema, porque yo no es que me considere una persona resentida, creo que tengo el don de la mala memoria también, entonces se me olvida bien rápido. Una bendición. Pero al mismo tiempo, yo quizás pienso de una manera muy soberbia, o sea, aquí sinceramente entre nosotras me cuesta muchísimo pensar que con un agravio grave pensar en desearle el bien a la otra persona o simplemente que se me olvide, y siendo súper sincera, o sea, y tampoco sea vengativa, quizás haciéndote el chiste, me pegaste ahí, yo te voy a pegar más duro porque me dolió. ¡Uy, qué difícil es! Pero Adri, ahí has dicho una cosa importantísima, sí. O sea, ¿cómo se cura realmente un corazón resentido? Y sí hay formas, o sea, esto, aquí sería como el meollo del asunto. Si yo descubro que puedo, así como tú lo has descubierto, que puedes ser resentida, que te puede doler mucho un agravio, entonces puedes tomar la decisión de analizarlo. O sea, realmente fue a propósito, quería hacerme daño, porque en la mayoría de los casos no era a propósito, no quería hacerme daño, se equivocó, no sabía o nadie le había formado, o podemos considerar con compasión a la otra persona, al que consideramos ahorita un agresor, para entender. Hay una frase que me encanta que dice que conoce a tu enemigo y se convertirá en tu amigo. Sí. O sea, si conociéramos realmente la situación de cada ser humano, no tendríamos enemigos, porque nos daríamos cuenta cómo fue su infancia, cómo fue su niñez, su adultez, su adolescencia, sus situaciones, sus retos y sus complicaciones. Es importante saber que cuando nosotros perdonamos, no le estamos quitando peso al agravio grave que nos han hecho.
por decir, si mi hermano me quitó la parte de la herencia que mi papá me había dejado, que si esto sacó a la luz, toda la lista de cosas terribles que las personas cercanas a nosotros, que deberían de ser fieles y leales, nos hacen. O sea, perdonar no quiere decir que nosotros le quitamos validez. Lo que hacemos es buscar quitar los obstáculos para ser felices. O sea, este es un egoísmo bueno. Es que esa es la parte que, digamos, quizás me hace un poco reflexionarlo, porque, ¿sabes? Hay tanta injusticia en el mundo, hay tanto mal, que si uno está pendiente en eso, así mismo como lo que le hacen a uno, no, es que no viví feliz. Vivís amargadísimo, o sea, te podrís por dentro porque... Esa es la mejor palabra para describirlo. Chica, es que como haces, lo único que me ayuda a decir, voy a quedar más fregada yo, pues, de tener este sentimiento dentro de mí. Exacto, sí. Pero o sea, yo creo que requiere muchísima sabiduría, darle muchísima vuelta. Ustedes son muy cultas, muy leídas y con mucha experiencia quizás para poder decirlo, pero, o sea, y viendo así quizás con menos experiencia, o qué difícil es poder tener ese momento de autorreflexión y sobre todo de humildad para poder darle ese pensamiento y esa vuelta, sobre todo cuando ha sido algo grave y a veces no he tenido mayor experiencia, pero ¿qué yuca es y cuánta sabiduría se necesita? Quizás, bueno, aquí nosotras entre las tres y nuestros amigos que nos están escuchando, creo que a todos nos ha pasado que alguien a quien nosotros amamos recibe de verdad una herida grande. ¿Cuántas mamás han dicho siempre? A mí que me hagan todo, pero que toquen a mis hijos o a mis nietos, eso jamás lo voy a perdonar. O al esposo, ¿verdad? A los papás. Sí. Uno puede aguantar, pero yo no aguanto eso. Sí. Pero entonces, el tema es, si esto lo que va a suceder es que está en juego mi felicidad y la felicidad de las demás personas, es el primer escalón para que yo también lo haga. Por otro lado, hay que saber qué quiere decir el perdón. Y el perdón está a otro nivel, no está a un nivel superficial, está a un nivel profundo en el cual tú eliges libremente perdonar. Cuando en un momento dado, libremente renunciar a la venganza. Exactamente. Yo me doy cuenta de que soy bien vengativa. Ay, no, solo de pensar, y todos los seres humanos, no te preocupes, no sos única, fíjate, no sos única. Te paso el carro encima, o sea, me cuesta, pues, o sea, esto de verdad que me ayuda a mí. Estoy fatal, voy a renunciar de este podcast porque es el peor ejemplo, pero literal, si hay alguien que se siente con empatía, creo que sería todos bonito hemos pasado por ese momento. ¿Qué podemos hacer? O sea, todos nos ha costado trasladar en algún momento. Yo me acuerdo una persona que le hizo un daño de verdad, real y objetivo, en donde más le dolía a alguien que yo he amado profundamente y de verdad a mí me costó perdonarlo, pero lo traté de hacer lo antes posible. Pero resultó que pasaron 15 años y un día llegó a mis manos, así como este librito que a Marisol ha recomendado, vino a mis manos un documento de una filósofa que se llama alemana, Jutta Burggraf. Ustedes lo pueden buscar en Google y si no, cuando en Instagram vamos a poder poner algunos links. Pero lo que les quiero contar es que cuando leí el documento, espero que los que están escuchando el podcast también le puedan servir como turning point, o punto de partida, como fue a mí, que me di cuenta que no lo había perdonado con la libertad grande que está dentro de mi corazón. Y cuando me senté a pensar que yo decido perdonarlo completamente en lo que hizo a esta persona que yo amo profundamente, en ese momento me sentí libre y me di cuenta que ya he hecho un acto libre, y entonces ya no me peleaba con esta persona, ya no lo veía venir y se me daban agruras inmediatamente, nunca más. Y es más, lo empecé a querer mucho a esta persona y nuestras relaciones. Y la persona que yo amo me dijo, mira, te estás llevando mejor con esta persona en los últimos días, en los últimos meses, y ya le conté esto. Así que de verdad es un acto, y tú te das cuenta cuando has hecho ese acto de la libertad, aunque lograste sacar el veneno completamente de la profundidad. Y esa es una decisión libre, y por eso la inteligencia y la voluntad es una parte tan importante de limpiar tu corazón del resentimiento, porque hablamos que para limpiar el corazón del resentimiento está la gratitud, que es ser agradecido, o sea, pero poder agradecer. ¿Gratitud de qué? De todo lo que pasa en tu vida. Las bendiciones que recibís en tu vida. Esas escondidas, de esas bendiciones escondidas. Exacto. Y las que escondidas. Que tenemos comida todos los días en nuestra mesa.
¿Cuántas personas hoy se van a ir a dormir sin comer? A pesar de la injusticia que pudieron haber hecho. Exactamente. Entonces, es como cambiar la mirada. Gratitud de tener Ese es paso amigos. 1, entonces. Entonces, paso 1, gratitud. Paso 2, usar la inteligencia. Es decir, entender claramente si ha sido o no ha sido una ofensa. Y si la ha sido, también entender la situación. Para luego poder, como decía Kalena, elegir perdonar. Y ahí entra la tercera, que es la voluntad. O sea, yo elijo libremente perdonar. Me va a seguir doliendo por algún tiempo, pero ya voy a ser libre, feliz. Y yo creo que y la cuarta, antes de que terminemos, la cuarta es ser humilde. Porque también podemos pensar, no, es que yo jamás en la vida haría algo así. Y no puede ser, no es Cálmate, cierto. Santa Petrona. Claro, o sea, no. Yo también necesito que me perdonen. Entonces, si yo reconozco que yo necesito que a mí me perdonen, entonces es más fácil yo entender que también quiero perdonar. Y yo creo que también como la sal en la herida, o sea, somos humanos imperfectos. Si sabemos que es algo que nos duele por dentro, evitar esa persona, evitar esa situación, tomar distancia también porque es sano. Sí y no. Sí es sano en algunos momentos cuando la herida ha sido muy grave y hay riesgo de que se repita. Que ya perdonaste y decís, si vuelvo a esto, pero como te decías, perdonado, claro. Claro, pero por ejemplo, ¿cómo sé si he perdonado? O sea, ¿cómo sé si he perdonado? Si querés el bien del otro. Si tú decidís y sabés que querés que esa persona esté bien, que le deseas lo mejor, que no tenés venganza, ahí no has perdonado. vas a ir a tomarte un trago con él todos los días, o con ella. Pero ni una vez al año tampoco y tal vez nunca. Nunca más. Pero vas a orar por esa persona, por ejemplo. Le vas a desear que Dios lo bendiga. Exactamente. Y no le vas a resentir, no le vas... Le vas a perdonar la deuda moral que esa persona tiene contigo. Yo he escuchado mucho esto de que se robaron unas cosas en la casa. Entonces dice, bueno, yo se las regalo mentalmente. Ajá. Uno dice, yo se las regalo porque quizá con eso iba a hacer algo. Ahí le estoy quitando la carga moral de deuda que esa persona tiene conmigo. Exactamente. Por ejemplo, todo esto es un trabajo interno. Sí. Para ser egoísta buena contigo y evitar que tengamos envenenado el corazón. Y para terminar, solamente quiero comentar una historia real de una persona en África que pues era una monja, vivía en su convento y hay una invasión de unas tribus contrarias. Y entonces hay violaciones terribles en el convento a las monjas y una de ellas queda embarazada. La monja tenía la posibilidad de tener al bebé y darlo en adopción para poderse quedar en el sueño de su vida, que era ser monja y entregar su vida a Dios, o perder no solo aquel valor tan grande que tenía ella de su virginidad, sino que haber perdido de esta forma también su congregación y retirarse de la congregación para ser mamá que iba a sufrir bastante porque sola y todo lo demás. Ella decide retirarse de la congregación, pero no solo retirarse, sino que decido amar, decido retirarme para educar a mi hijo en el amor y que sea la primera generación sin resentimiento. Entonces, claro, la primera generación sin resentimiento, que vivan que se unan las tribus. Esto que para nosotros parece algo inmenso, imposible, yo jamás podría, ahorita no podríamos, pero para los creyentes sabemos que no podemos ahorita, pero en el momento que nos pase, Dios da la gracia. Y al darnos la gracia, nos va ayudando a salir. No salimos solos de esto. El perdón no es algo de lo que vamos a salir solos, sino que vamos a salir siempre de la mano de Dios y hay que agarrarse de esa mano.